Esto es Pulso Latino con Alejandra Forero. Gracias por continuar en sintonía de Pulso Latino. Aruba se alista para una conferencia que tendrá como tema principal tratar temas de pareja, la importancia de las buenas relaciones maritales y las herramientas que cada pareja debe tener. Este próximo 5 y 6 de junio, las personas que quieran darle un toque especial a sus relaciones deben asistir a este gran encuentro. En el mundo actual, uno de los principales problemas de las separaciones matrimoniales es la falta de conocimiento acerca de la reconciliación entre parejas. Aruba se alista para tener una buena terapia en cuanto a este tema. El mundo contemporáneo está viviendo un serio problema en los divorcios. El índice de divorcios está aumentando en cualquier parte del mundo. Venezuela, Aruba, en cualquier sitio que vamos nos conseguimos lamentablemente con matrimonios disolviéndose, lo que yo lo llamo matrimonios en extinción, se están extinguiendo. Debemos entender que si se acaba el matrimonio, la sociedad también va en decadencia. Durante este taller que se llevará a cabo en Aruba, las parejas que asistan recibirán diferentes herramientas prácticas para implementar en sus relaciones. Traemos unos tópicos muy digeribles, no venimos cargados de exégesis de matrimonio, de mucha teología. Traemos herramientas prácticas. En lo que a mí se refiere, a lo que a mí me toca, voy a hablar sobre los enemigos de nuestra relación matrimonial. Tenemos enemigos en nuestra relación, que necesariamente no son de afuera. Los matrimonios de hoy día no se están separando por una tercera persona, no siempre es así. Hace años siempre era por un tercero. No, ahora los enemigos los tenemos dentro de nuestra relación y tenemos que identificarlos. En la isla existe una alta tasa de divorcio, por lo que esta iniciativa ayudará tanto a los matrimonios como a las parejas a mejorar su relación y a buscar otras alternativas antes del divorcio. Creo que hay un índice de divorcio muy alto en Aruba. Me asombré saber que la Universidad de Aruba, en la última encuesta, estudio que hizo, dice que hay un índice del 92%. La otra conferencista que va a estar también en los talleres, ella estaba acotando algo bien importante, que no es solamente los matrimonios que se divorcian de papeles, hay muchos matrimonios divorciados dentro de la misma casa, cuartos separados, emocionalmente divorciados, que es lo mismo. Teen Challenge Aruba también hace parte de esta conferencia y estará aportando a la educación de las parejas. Bueno, esta es la primera vez que estamos organizando este evento, mirando el impacto en nuestra propia organización, que hay muchos matrimonios y parejas en conflicto y en separación. Y cómo trabajamos con los jóvenes también, vemos también la separación afecta a los jóvenes en su estudio y también en su vida diario, y también cae en adicciones, gangues y en el mundo bajo porque los padres están en conflicto. Así que toda la comunidad está cordialmente invitada a este gran evento que les ayudará a tener herramientas para salvar sus hogares. Es el próximo de junio, aquí 5 y 6 de junio, el viernes inicia de 6:30 a las 10 de la noche, y también sábado de la parte de mañana, 8:30 a las 12 de mediodía, y parte anoche vamos a tener un cena que es una sorpresa para las parejas. El ticket ahí se puede conseguir en Neptuno Straat 14, es nuestra oficina Teen Challenge Aruba, que ubica justamente, entra en la calle de EPI, la escuela EPI. Rápidamente se puede ver a la mano derecha una casa azul y amarilla, allí se puede conseguir, y se cuesta $100 por pareja. Está incluido todo materiales y también la cena. Marihuana de invernadero. Quien lo creyera, nuestro canal aliado Noticias Caracol descubrió que una vasta zona de la cordillera central en el Cauca, en Colombia, está llena de marihuana de altísima calidad. Marcela Pulido y su equipo se internaron en la montaña para desentrañar los secretos de este negocio ilegal que crece a la vista de todos. Buscamos de día estas montañas que parecen pesebres en la noche. Parecen, porque en realidad son invernaderos de marihuana. Nos hemos internado en las montañas del Cauca para llevarles a ustedes una cruda realidad.
Todo lo que ustedes ven cultivado alrededor mío no es café, es marihuana. Es esta, la denominada Creepy, la mejor calidad. Y de aquí hacia atrás, a mis espaldas, lo que ustedes están observando y hasta donde ven sus ojos es marihuana. El 80% de los campesinos y algunos indígenas están cultivando la hierba, pese a que el Cabildo Indígena Nasa, uno de los más poderosos del país, se opone. Es imposible para nosotros, como autoridades tradicionales, competir con una maquinaria, una máquina mafiosa que se ha creado y el gobierno pues no le ha prestado la suficiente atención. Una forma de pensar que ya dibujó un nuevo mapa agrícola en 4 municipios del norte: Corinto, Caloto, Toribío y el corregimiento de Tacuelló y Miranda. Iguales. El capitán indígena conoce de cerca al enemigo que ha echado raíces en su tierra. Lo catalogan por razas. Hay una que le dicen mangoviche, hay una que le dicen la super scum, la diesel, que la pate morada que llegó. ¿Esos son cultivos en invernadero? Sí, todo eso que se ven en este momento son cultivos De marihuana. de marihuana. Entre el verde de las montañas sobresalen los techos plásticos. Se van multiplicando al lado de las casas campesinas. Se han visto involucrados desafortunadamente familias enteras. Por eso los cultivos están cerca de las casas. Por eso los cultivos están cerca de las casas, para que pues haya un mejor control, un manejo permanente y estar pendiente de que a las matas el agua. Hace 3 años aprendieron el montaje de invernaderos para la maduración rápida de la marihuana tipo Creepy, que hoy alternan con una forma más simple en los plantíos externos, poniéndole un bombillo a cada planta. Para que ella tenga un desarrollo más rápido, ¿sí? Y acelerar el crecimiento. Cuando ya está de un porte pues normal, ellos se apagan las luces y ya la mata empieza a enmoñarse. Al entrar la noche, se van encendiendo lucecitas blancas y ante nuestros ojos surge la imagen de un pesebre jamás imaginado y que solo aparece por las noches. Con una cámara de alta exposición, logramos revelar estas imágenes. Es un paisaje nocturno al que los pobladores irónicamente dieron en llamar la ciudad perdida de la marihuana en el Cauca. ¿Y ustedes han escuchado del nuevo reto que se está tomando en redes sociales llamado Charlie Charlie? Pues ojo señores, porque en internet se está viralizando un nuevo juego que es parecido a la Ouija, donde jóvenes inexpertos a través de un lápiz y una hoja están invocando a un supuesto espíritu diabólico llamado Charlie. El juego paranormal consiste en dividir una hoja en 4, escribir sí en 2 partes y no en las otras 2. Se colocan 2 lápices encima de las líneas de división para formar una cruz. Antes de preguntar, los jugadores invocan a Charlie diciendo: Charlie, Charlie, are you here? Charlie, Charlie, ¿estás aquí? En este momento el lápiz que está arriba se desliza para revelar la respuesta del supuesto espíritu si se cruzan en sí, mientras que si se abren es no. El juego, que podría ser originario de México, ha revolucionado las redes sociales. Varios usuarios han subido videos en los que muestran cómo se mueven los lápices. Según las reglas de Charlie, si sus jugadores no se despiden correctamente diciendo Charlie, Charlie, el supuesto fantasma les empezará a molestar. Incluso hay quienes afirman que han sido seguidos por espíritus diabólicos, que han visto sombras y escuchando risas tenebrosas. Aunque para muchos conocedores de temas paranormales, este es un pasatiempo inocente de los adolescentes, en donde 2 jugadores soplan ligeramente el lápiz para que se mueva. La supuesta aparición de Charlie ha generado pánico entre los internautas, llegando a creer en el juego que es real y que abre una puerta a los espíritus demoníacos. Soy Alejandra Forero y esto fue Pulso Latino por el día de hoy. Nos vemos pronto con otra emisión más aquí mismo en ATV, Canal 15. Chao, chao. Pulso Latino fue presentado por... Discover it for yourself. Frisian Flag.